No sabemos nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este super hiper mega tardío recap del séptimo episodio de Watchmen, la serie de HBO. Han sido 2 semanas caóticas realmente y honestamente ni siquiera he podido ver el episodio de la semana pasada, entonces estoy grabando esto súper rápido para poder publicarlo mientras ustedes están viendo esto. Yo probablemente estoy viendo el octavo episodio para poder grabar el recap antes de ver el final de temporada que es hoy, pero bueno, la cosa es que este recap va a ser un poco diferente. Lamento si esto se está quedando congelado, mi computador sigue siendo una porquería, pero bueno, tenemos que sacar esto súper rápido y para lograrlo no vamos a hacer un recap como siempre hacemos en donde hablo absolutamente de todo, sino que voy a tomar ya los elementos más importantes, porque además yo creo que ustedes ya vieron el próximo episodio, entonces no tiene mucho sentido ponerse a hacer teorías y un montón de cosas, pero igual sí hay información muy interesante en este episodio que me parece que después del pasado, después de los dos anteriores, creo que baja un poco en términos de ritmo, baja un poco en términos de muchas cosas, pero aún así es bastante bien. Pero es que no se le puede pedir tanto a ninguna serie. Creo que ninguna serie puede mantenerse al nivel de los últimos dos episodios que venían de Watchmen. Y creo que o sea, siendo el antepenúltimo, el penúltimo de hecho, no, el antepenúltimo, sí, siendo el antepenúltimo, creo que es como la calma antes de la tormenta, teniendo en cuenta lo que nos revelan aquí, teniendo en cuenta lo que de nuevo, yo no he visto el próximo episodio, pero teniendo en cuenta lo que creo que pasa en el próximo episodio y el final de temporada, es como preparándonos un poco para llegar a un momento súper, súper alto y para terminar en el momento más alto, eso espero, esta temporada. Pero entonces, cosas importantes que tenemos. Tenemos muchas memorias de Angela, ¿no? Ella sigue en este tratamiento para lo de la nostalgia, todavía sigue mezclándose sus propias memorias con las memorias de su abuelo, pero vemos mucho más de ella y digamos que nos responden muchas preguntas con respecto a quién es Angela Ivar, ¿no? Entonces tenemos que su padre era este militar que estaba bueno, después de todo lo que sucedió en Vietnam, después de que el Doctor Manhattan ganara la guerra de Vietnam y Estados Unidos lo adjuntara como uno de sus nuevos estados. Entonces tenemos como muchas celebraciones, muchas cosas, es como una especie de conmemoración de todo esto. Tenemos esta especie de festival en donde todos están viendo cosas del Doctor Manhattan, tenemos varias cosas y digamos que eso me pareció muy interesante porque obviamente en esta serie tenemos mucho comentario social. Toda la serie ha tratado sobre temas raciales, pero al mismo tiempo también ha hablado de otras cosas y aquí creo que habla específicamente de Estados Unidos, ¿no? Y tenemos este escenario hipotético en donde el Doctor Manhattan logra ganar la guerra de Vietnam, entonces Estados Unidos tiene todas estas cosas, pero realmente el Doctor Manhattan básicamente viene a ser un símbolo de Estados Unidos, ¿no? Porque aquí hablan de que también hay muchas personas que no aceptan todo lo que sucedió dentro del mismo Vietnam, ¿no? Las personas nativas creen que el Doctor Manhattan en realidad es un asesino, como que hay muchos problemas después de todo eso. Y es realmente lo que sucede en la vida real con Estados Unidos. Estados Unidos se mete a un montón de países y específicamente en esas partes de Medio Oriente y como en toda esa parte del mundo se ha metido en un montón de países a solucionarles la vida, a solucionarles las cosas, a votar gobiernos que supuestamente, bueno, no. Hay muchos gobiernos que efectivamente sí han sido bastante tiránicos y han hecho cosas muy malas, pero que después de la intervención de Estados Unidos simplemente dice como, ok, ya hice lo que tenía que hacer aquí, les acabo de salvar todo, soy su salvador, como nos están poniendo a Doctor Manhattan aquí, o como muchas personas ponen a Doctor Manhattan aquí, pero en realidad después de eso las situaciones económicas, las situaciones políticas, las situaciones sociales en esos países simplemente se empeoran totalmente porque las personas no están preparadas para un cambio tan abrupto de esa manera. Las personas no están preparadas, o sea, en ninguna escala, a ninguna escala la gente está preparada, se abre para nuevas organizaciones, se abre para un montón de cosas. Entonces tenemos que cada actuación de Estados Unidos en esa área del mundo ha generado otros problemas que después se vuelven mucho más grandes y luego Estados Unidos vuelve a tratar de salvarlo todo y a volver a ponerse como el salvador, gracias a José R que se acaba de suscribir mientras yo estaba grabando esto. Pero bueno, Estados Unidos trata de ponerse a sí mismo como el salvador de este mundo, como el líder de todo esto, pero en realidad genera muchas veces muchos más problemas de los que soluciona. No se puede negar que obviamente también hacen cosas para salvar a la gente y sí solucionan muchos problemas, pero digamos que está esa discusión, ¿no? Y me parece a mí que aquí lo abren a partir de la figura de Doctor Manhattan, donde tenemos varias cosas ahí, no tenemos el documental al comienzo en donde están hablando desde que desde que Doctor Manhattan llegó a Estados Unidos
antes de ser un nacional, digamos que es su padre, todas estas cosas, el relojero, etcétera, etcétera, etcétera. Y este documental en el que van a hablar todo este tiempo de si del Doctor Manhattan realmente era un salvador o era simplemente un asesino. Tenemos todos estos problemas dentro del mismo Vietnam, en donde en medio de esa celebración ponen esta bomba y hacen explotar esta bomba para que está dirigida obviamente a las fuerzas militares de Estados Unidos, y en eso matan a los papás de Angela. Pero entonces vemos que las cosas no son tan sencillas, no es simplemente como, bueno, llegué, gané una guerra, voy a solucionar, ya solucioné las cosas y ya las cosas están solucionadas, sino que las cosas nunca son sencillas así, nunca son tan simples. Pero entonces tenemos otras respuestas ahí, tenemos por qué el Sister Night, ¿no? Tenemos que Angela estaba tratando, y muchas veces, según lo que nos muestran aquí, trató de alquilar una película que era precisamente esa imagen, ¿no? Como la monja que pelea, la monja enmascarada, y termina siendo ella como la monja enmascarada después de todo esto. Y me parece muy divertido. Pues no me parece divertido que hubiera existido esta tragedia y que le hubieran matado a los papás y todo eso, pero eso nos devuelve al diálogo que ella tenía con Lori dentro del carro cuando iban hacia el reloj del milenio hace unos episodios, en donde ella le decía que por qué era una monja, que por qué todas esas cosas, que si es que la había adoptado una monja, que si es que la había abusado una monja o algo por el estilo, porque todos esos disfraces siempre tenían que ver con un trauma de la niñez. Y efectivamente aquí vemos cómo es ese trauma, ¿no? Cómo además ella conserva ese VHS, cómo ella conserva la película que estaba tratando de ver, que sus papás nunca la dejaban ver. Y después, cuando habla con su abuela, también vemos por qué quería ver ella esta película, y es como hay un montón de películas de acción, hay un montón de cosas, y ella es la única que se parece a mí, ¿no? Y hablábamos de eso hace unos episodios también con el hecho de la representación, ¿no? De cómo comunidades se ven representadas en televisión, en cine o en términos de entretenimiento, en términos generales, y cómo actualmente se habla mucho de diferentes demográficas, siempre han existido, pero creo que ahorita, teniendo en cuenta términos de marketing y bueno, un montón de cosas, en especial lo que tiene que ver con las películas, y yo supongo que con la televisión también funcionará igual, los creadores, las personas que están detrás de vender estas películas y de hacer estas cosas, siempre están muy conscientes de hacia qué demográfica están apuntando. Entonces hay cifras muy, muy, muy específicas y muy meticulosas de, por ejemplo, cuántas personas van a un cine, cuántas de esas personas son blancas, cuántas personas de esas son latinas, cuántas personas de esas son negras, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Y hay películas que están hechas especialmente para comunidad negra o para comunidad latina o para otras cosas así, y eso es lo que habla esto, la representación, ¿no? Como muchas personas lo que ansían es verse representados a sí mismos o ver representado a alguien muy parecido a ellos en estas historias, porque eso genera identificación, genera que yo piense que tal vez yo podría ser el protagonista de esa historia, o tal vez yo podría vivir esas cosas maravillosas o no tan maravillosas, o sea, lo que sea que esté viendo en esa pantalla. Y Angela, como una niña, quería ver la película de la película en donde se veía de una manera u otra ella identificada, porque además ella era una niña negra en Vietnam, una niña negra en Asia, entonces tenía todos esos problemas. Pero entonces digamos que nos aclaran por qué el Sister Night, luego nos muestran cómo mueren sus padres, nos muestran que ella estuvo en este orfanato, todas estas cosas, también nos aclaran por qué ella decide ser policía. Llegan después de un tiempo y llegan unos policías a decirle que le están pidiendo que ella identifique al hombre que ella vio en la cosa de marionetas, que fue el que le entregó el morral con la bomba al otro terrorista, y ella lo identifica y escucha cómo lo matan, y la policía esta le dice como que le cae bien y le dice, cuando salgas de aquí ve a buscarme, y le da su placa. Entonces ya sabemos por qué comienza toda esta cosa de ser policía para Angela. Y pues obviamente hemos hablado todos los últimos episodios de lo que tiene que ver con la herencia, ¿no? De cosas que heredamos aún sin darnos cuenta de que las heredamos, y digamos que los policías, los militares, pero más que todo los policías, siguen siendo de esas carreras en donde se aspira que haya que haya una continuación familiar, que el padre, por lo menos allá en Estados Unidos, yo no sé aquí en Colombia o en otros países, pero por lo menos allá en Estados Unidos hay dinastías completas de policías en donde el padre quiere que su hijo sea policía, después que el otro hijo sea policía, y así continúan. Entonces vemos que ella lo hereda de una manera u otra por todos lados, genéticamente lo hereda por donde está, lo hereda por las circunstancias, lo hereda por diferentes cosas, pero vemos cómo ella termina
con estas aspiraciones de ser policía. Y además vemos esta cosa muy triste de su abuela, de June, que llega a buscarle la esperanza de voy a salir de esto, la esperanza de voy a volver a tener una familia, voy a ir al lugar de donde era mi padre, como todas estas cosas. Vemos que hay que hubo una ruptura entre June y su hijo, y por eso ella no sabía, por eso Angela no sabía que tenía una abuela, bueno, como diferentes cosas. Pues June no quería que él fuera un policía ni nada por el estilo, porque pues su esposo, William, había sido, pues era un policía, y ya vimos cómo terminó todo eso. Pero entonces también vemos un momento antes de la muerte de los padres cuando él le está diciendo que las personas enmascaradas son peligrosas, y obviamente tiene que ver con eso que él vivió y de eso que él vio antes de que su mamá y su papá se separaran. Pero entonces vemos que la abuela llega a buscarla, como que por fin va a salir de todo esto, y se muere antes de poder sacarla. Entonces como que la vida de Angela es una porquería por todos lados, o fue una porquería en muchos sentidos, hasta que en el próximo episodio, que ustedes ya vieron y yo no he visto, que voy a ver ahorita, vamos a ver cómo conoce al Doctor Manhattan, vamos a ver cómo diferentes cosas, y la vamos a ver como en su función de policía en Vietnam antes de llegar a Estados Unidos, que igual aquí se va conectando todo esto, ¿no? A partir de las conversaciones, por ejemplo, con Lady True, en donde ella le pregunta por Cal, que el accidente de Cal, como que ahí nos van dando todas estas pistas de la revelación, la gran revelación al final del episodio, y es como, no, es que él tuvo este accidente y tuvo amnesia total, antes de eso, no sabe quién era, no sabe nada antes de eso, y Lady True es como, yo sé un poquito del tema, y eso es bastante extraño, como que desde ahí nos empiezan a dar como todas estas piezas de que hay algo que sucede con Cal, porque digamos que a mí yo sí me había hecho preguntas con respecto al personaje, pero más que todo porque me parecía un personaje que estaba siempre como por los lados, ¿no? Como que sí sabía que algo importante tenía que suceder con el personaje, pero siempre parecía estar como ahí, como así. El esposo de Angela, ese estaba por ahí, como que creo que de una manera u otra deliberadamente estaban tratando de quitarle un poco de importancia al personaje, de quitarle un poco de escenas, de quitarle un poco de cosas, para que tal vez esta revelación de que él es el Doctor Manhattan fuera mucho más impactante para todo el mundo. Pero entonces, no sé, me parece que lo manejaron bien, porque yo por lo menos no lo veía venir hasta antes de este episodio, cuando empiezan a hablar tanto de Cali, cuando nos empiezan a decir cosas de Cali, y bueno, como todas esas cosas, ya como que uno dice, ok, hay algo aquí pasando, porque más adelante, bueno, hablemos de Lady True. Entonces tenemos todas estas cosas. Lady True nos revelan parcialmente el plan de ella, que ella va a salvar al mundo, que se alió con William porque William le dijo que el Doctor Manhattan está en la Tierra y está en Tulsa, en Oklahoma, disfrazado de un humano, y la séptima caballería quiere hacerse con el Doctor Manhattan para destruirlo, y ya sabemos nosotros que quieren volver al senador King un nuevo Doctor Manhattan. Ya vamos a hablar de eso, porque ese plan me gustó un montón, me gustó muchísimo la revelación, me gustó mucho cómo lo han manejado. Como todas estas cosas, porque ya sabíamos que ellos estaban planeando algo más grande, teniendo en cuenta la conversación con Wade y todo eso, cuando él les dice como, quieren traer otro calamar, y él como, no queremos repetirnos, no queremos hacer algo nuevo, algo mejor. Y es como, pero ¿qué es lo suficientemente nuevo y qué es mejor que traer un calamar interdimensional para destruir cosas? Entonces aquí nos revelan que efectivamente ese no era el plan, sino que era otra cosa. Pero entonces Lady True viene a salvar el mundo, que es lo que ella siempre ha dicho, ¿no? Con su reloj del milenio, algo va a pasar con el reloj del milenio, y ella quiere salvar al mundo, quiere salvar probablemente al Doctor Manhattan, aunque no creo que la motivación principal sea como salvar al Doctor Manhattan, sino evitar que hagan otro Doctor Manhattan. Pero entonces vemos que las cápsulas de comunicación con el Doctor Manhattan, en donde habíamos visto que Lori había entrado para contar esta broma y todas estas cosas, hay alrededor del mundo, pero vemos que las comunicaciones están llegando al piso cero del reloj del milenio, en donde tenemos este globo en donde están todas las ubicaciones, y Angela va presionando y va saliendo esta pantalla holográfica en donde se va viendo el mensaje que fue grabado. Entonces esto claramente nunca llegó al Doctor Manhattan, y después, cuando nos damos cuenta de que Cal es Doctor Manhattan y que lleva 7 años, creo que hace 7 años fue el accidente de él, entonces lleva 7 años como humano,
pues obviamente él no está en Marte, obviamente él no está escuchando nada de esto, obviamente el Doctor Manhattan le importa un comino el resto de la humanidad. Entonces todos esos mensajes están llegando ahí, que creo que obviamente es un puyazo hacia las religiones, ¿no? Siento que de una manera u otra es una crítica. No sé si los creadores de la serie sean ateos o que tan poco religiosos sean o que tan críticos sean de la religión, pero básicamente en este universo Doctor Manhattan es Dios. Y efectivamente el próximo capítulo se llama A God Walks into Avar, que es un juego de palabras con el apellido de Angela y un bar, que es Avar en inglés. Entonces, bueno, digamos que obviamente están hablando de un Dios. El Doctor Manhattan es como la figura de Dios para muchas personas y muchas de esas personas le rezan a un Dios que ni siquiera los está escuchando, a un Dios que no va a hacer nada por ellos porque es un Dios al que no les importa. Entonces creo que aquí ellos están ahí directamente, pasivo-agresivamente, están tratando de hacer una especie de crítica hacia religiones en términos generales, a todas estas personas que simplemente se piensan que rezando y rezando y rezando y rezando van a poder solucionar sus problemas, que simplemente dejándole todas sus decisiones o dejándole todas sus acciones o todo lo que vaya a pasar de ahí en adelante a una figura invisible, más allá de que exista o no, se van a solucionar, cuando en realidad no es así. En realidad uno tiene que trabajar también, incluso para las personas religiosas. El mismo Dios dijo: ayúdate que yo te ayudaré, pero siento que muchas personas simplemente se dedican a esperar a que Dios, a que Doctor Manhattan les solucione sus problemas. Entonces creo que están hablando un poco de eso. Pero entonces Lady True le dice a Angela que el Doctor Manhattan está aquí, que no sé qué, y Angela se va yendo, y cuando ella se va yendo, Lady True le dice: no quieres saber quién es el Doctor Manhattan. Y Angela simplemente se va. Sabemos que desde el comienzo ella está diciendo: el Doctor Manhattan no puede estar aquí y el Doctor Manhattan no se puede disfrazar de una persona. Pero teniendo en cuenta todo lo que está pasando, teniendo en cuenta como todas estas cosas, teniendo en cuenta toda la conversación de Cal, todo esto, como que ahí es como, ok, Angela sabe algo. Angela sabe algo y probablemente sabe la identidad del Doctor Manhattan. Y efectivamente es su esposo. Entonces me pareció que lo manejaron bastante bien. Por otro lado, tenemos esto del plan de la séptima caballería. Tenemos a Lori investigando. Tenemos que hablar con Pity. Y Pity le está llegando a donde Wade. Por fin nos dicen algo de Wade. No sé si nos tienen que decir algo más. Pero ya me dejaron con un poco más de calma en este episodio. Porque Pity está viendo que Wade mató a todos los otros de la caballería. ¡Oh! Arriba Wade, personaje favorito. Creo que realmente se ha convertido en un personaje favorito, a pesar de que en los últimos episodios lo han borrado y no ha pasado nada con él. Pero Wade, Looking Glass, de verdad, yo estaba esperando un montón. Era lo que más esperaba de los últimos episodios, que me dijeran qué había pasado con él. Vemos que no está muerto al parecer, sino que mató a todos estos. Entonces bien, pero entonces Lori está llegando a la casa del jefe Jod, está hablando con su esposa, le está diciendo, bueno, todas las cosas que descubrió, que William era Hooded Justice, bueno, como todas estas cosas, etcétera, etcétera. Y la esposa de Jod le revela el plan, le dice como: ay, sí, como sí, yo sí, eso no me lo esperaba, pero pues sí, no queríamos hacer eso, sino queríamos hacer aquello. Como que revela que está aliada con el senador King. Todo esto abren la compuerta y atrapa a Lori, y después vemos al senador hablando con Lori, y es donde le revela su plan, ¿no? Vemos que obviamente Cíclope y todas estas cosas estaban conectadas. El ojo, pues ya habíamos hablado de esa conexión de las dos figuras, ¿no? Como del Ku Klux Klan y de la séptima caballería, las dos como estas organizaciones racistas que tenían como estos objetivos muy 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 parecidos, en donde el plan de uno era el Cíclope con el símbolo de un ojo, y los otros, la séptima caballería, con la máscara de Rorschach, y bueno, como todas estas cosas creados después del evento del calamar gigante, que su símbolo era el ojo del calamar gigante. Entonces la conexión simbólica, pero la conexión de todo, y vemos cómo efectivamente sí están conectados. Vemos que siguen teniendo los mismos planes, las mismas cosas, y eso me pareció muy interesante porque también es
un comentario social bastante claro cuando el senador está explicándole a Lori y le está diciendo como que es ser muy peligroso ser un hombre blanco actualmente, entonces que es mejor ser uno azul, revelándole que quiere convertirse a él mismo en el Doctor Manhattan, que además eso me pareció muy interesante porque nos van dando la información de a poquitos, ¿no? Entonces tenemos a la esposa del jefe Jod que le dice a Lori como, sí, el plan inicial era que él fuera presidente, pero después nos dimos cuenta de que presidente no es suficiente, presidente es muy poquito y es como, ok, en este mundo que tiene a Estados Unidos en la posición en donde tiene, qué mejor que ser el presidente de los Estados Unidos, ser otro Doctor Manhattan, que es lo que quieren hacer ellos. Pero entonces, esta cosa de que es peligroso ser un hombre blanco, en donde tenemos como, no sé, creo que a medida que van pasando los tiempos y a medida que se va hablando más de igualdad y a medida que se van hablando de un montón de cosas, hay personas que efectivamente se han sentido atacadas y se han sentido en peligro por ser personas blancas a pesar de que siempre han vivido con un montón de privilegios, y cuando esos privilegios son quitados o cuando esos privilegios se ven amenazados, entonces se ven a sí mismos en peligro. Siento que hay algo de razón en eso, siento que por otro lado también es una exageración grandísima y es efectivamente un miedo a perder un montón de privilegios y a perder un montón de estatus que llegó simplemente por azar, simplemente porque uno nació con un color de piel bajo unas circunstancias sociales específicas que no tienen nada que ver con uno, no fue una decisión que uno tomó, no fue algo en donde lo pusieran a uno deliberadamente, sino que fue simplemente azar nacer de esa manera. Pero siento que también sí hay circunstancias extremas en donde efectivamente ser un hombre blanco o ser un hombre, bueno, digamos que todas estas figuras que se han visto como en privilegio a lo largo de toda la historia, sí empieza a ser un poco, no voy a decir peligroso, pero sí empieza a ser un poco desventajoso, podríamos decirlo, y digamos que siento que hay momentos en donde es justificado, siento que hay momentos en donde no es justificado para nada y se empieza a hablar de otros temas, pero bueno, ese es otro tema del que podríamos hablar un montón de tiempo y quiero hacer esto rápido para poder ver el episodio y poder continuar. Pero entonces tenemos ya el plan de la caballería, ya sabemos qué es lo que quieren hacer, ya sabemos qué es lo que sucede. Y por otro lado, tenemos el juicio de Adrian Veidt. Tenemos el juicio de Ozymandias que vemos que ha durado un año, en donde tenemos que pues los clones son el jurado, son el juez, son los abogados, son un montón de cosas. Él se está representando a sí mismo, pero durante el último año no ha dicho absolutamente nada. Vemos como en su argumento de cierre lo que decide es flatular frente a todos, entonces le traen a un montón de cerdos para que lo juzguen y le dicen que es culpable y toda esta cosa. Vemos el llanto. Es la escena que menos me ha gustado de todas las de Adrian Veidt, que eran mi momento favorito de todos los episodios en los que aparecía. Este me parece que de nuevo siento que está como todo el episodio en general, es como la calma antes de la tormenta, como la preparación para lo que viene, que con todo, no sé, creo que como uniendo las piezas de todo lo que ha sucedido con Adrian Veidt, como la obra de teatro, todas las cosas, la representación del Doctor Manhattan, como todo esto, el hecho de que esté en una luna de... ¿Es Saturno? ¿Sí, es Saturno? Sí, bueno, es Europa, la luna se llama Europa, el hecho de que esté en Europa y todas estas cosas, el único que tiene realmente la capacidad o que puede, no sé, aparte de Lady True o algún otro magnate tecnológico, es el Doctor Manhattan. Entonces yo creo que este castigo hacia Adrian Veidt es por parte del Doctor Manhattan y él lleva todo este tiempo ahí y el Doctor Manhattan no ha hecho nada porque está como un humano en este momento, pero entonces creo que si no estoy mal, creo que en Watchmen cuando terminamos el Doctor Manhattan dice en algún momento que no quiere rendirse, o sea que no se va a rendir con la vida, que incluso puede darle una oportunidad de crearla él mismo. Entonces creo que los clones son una creación del Doctor Manhattan. Probablemente me lo van a confirmar o me van a desmentir en el próximo episodio, que de nuevo ustedes ya vieron, y de nuevo me disculpo un montón, pero es que no han sido 2 semanas bastante caóticas, entonces estoy tratando de hacer lo posible para poder actualizarme por lo menos con Watchmen. Después voy a tratar de hacer lo posible para actualizarme con His Dark Materials, pero sí, creo que eso es como lo importante que sucedió en este séptimo episodio. Apenas termine esto y ponga a cargar, voy a abrir el octavo episodio y me voy a poner a verlo y espero poder grabar antes
del final de temporada, pero por lo menos esperen hoy también el recap del octavo episodio y a más tardar mañana en la mañana el octavo del noveno. No me voy a dejar atrasar otra vez, voy a tomar la actitud del Mandaloriano, que con el Mandaloriano no me he dejado atrasar, pero entonces vamos a hacer eso. Igual ya nos queda solamente, ya les queda a ustedes un episodio, a mí me quedan 2 episodios, pero pues sí, sí, sí. Por el momento no tengo nada más que decir, entonces les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones. No, ni siquiera encuentro la campanita, denle click a la campanita, suscríbanse, dejen sus comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos ahorita más tarde con el recap del octavo episodio de Watchmen. Síganme en las redes sociales, en todo lo que encuentran abajo. Los links los encuentran abajo, también van a poder escuchar esto en su versión de podcast. Ya se saben todo este cuento, entonces espérenme, ya vuelvo con el octavo episodio. Nos vemos ahorita. Hasta luego.